En Radio Tudela es radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Señores, vuelve la tertulia Objetivo La Ribera, una tertulia semanal que intenta analizar las cuestiones políticas, algunas más cercanas a nosotros, otras menos, pero siempre tienen que ver con algo que nos ocupa, porque en Objetivo La Ribera tratamos de los temas que nos ocupan y intentemos tener diferentes opiniones para así que cada uno de ustedes, queridos amigos oyentes, pues tengan diferentes versiones y luego que tengan su propia opinión sobre los diferentes temas que se pueden relatar. Hoy vamos a contar de nuevo con Yolanda Serrano. Muy buenos días. Hola, buenos días. Nos acompaña Ana Figueras también. Hola, ¿qué tal? José Antonio Rapún, buenos días. Hola, buenos días. Y contamos hoy también con Tomás Aguado, buenos días. Hola, buenos días. Hablamos de varios asuntos y vamos a empezar. Vamos a tratar dos temas principales que tienen que ver con el Parlamento de Navarra y también con el Ayuntamiento de Tudela. En el primer caso, ya hace unos días, desde el partido de Bildu, avalaron en el Parlamento el acto de exaltación a etarras en la escuela de un asesinado. Bildu se negaba a exigir que se suspenda el acto organizado por Ernai en Berriozar, en la Escuela de Música Francisco Casanova. Bildu dice que se quiere juzgar de forma preventiva el acto de Ernai en Berriozar. El Parlamento de Navarra condena lo que considera un acto de exaltación de terroristas el 17 de abril en Berriozar, en unos cuantos días. José Antonio Rapún, tu opinión sobre este asunto. A ver, si me permites colocar un poco en su marco el tema. Es una declaración por parte de la mesa del Parlamento que llevan para aprobarse en contra de que el Ayuntamiento de Berriozar ceda la Escuela de Música Francisco Casanova a las juventudes de Bildu para hacer un homenaje, no homenaje, sino una exaltación de presos de ETA o etarras, etcétera, etcétera, porque ahí lo que hay es, pues no es una contradicción, es que esto ya es reírse de una víctima como es Francisco Casanova, que era militar, que fue asesinado hace ya un montón de años y que al mismo tiempo es el padre de Laura Casanova, actual concejala por UPN del Ayuntamiento de Tudela. Y lo que se pretendía llevar al Parlamento es una declaración en contra de esto y de que el Ayuntamiento de Berriozar no cediera esa instalación. Como sabéis, ya hemos hablado en otras tertulias, el Parlamento ya aprobó una normativa que dice que toda declaración o se aprueba por unanimidad o no hay declaración del Parlamento. Y en este caso, evidentemente, Bildu votó en contra. Y lo que es todavía más grave, entendemos nosotros, que Contigo también se abstuvo. No es que votara en contra, se abstuvo. Y votó en contra, votaron a favor de esta declaración, tanto el PSN como UPN, VOX, y el PP y Geroa Bai. Y esta es la cuestión de cómo se puede llegar a tal actitud de escarnio contra una víctima del terrorismo, como fue Francisco Casanova y sus familiares, entre ellas Laura Casanova, concejala de UPN en el Ayuntamiento, y hubiera partidos que estuvieran en contra o se abstuvieran. Y esto también pues se vio luego en el pleno del Ayuntamiento. Ana Figueras. Yo me situaría un poco por encima del tema para aterrizar después. Yo creo que en España tenemos dos heridas no cerradas, no bien cerradas, y una es el alzamiento contra un gobierno democrático en el 36 y cargándose la República, y que es un momento que, transcurridos los años, transcurrida incluso la recuperación de la democracia en este país, ya hace mucho tiempo, seguimos teniendo personas que justifican aquel golpe, y tenemos el otro problema, que es el terrorismo, que ya no en democracia, pero en democracia también asesinaba por la diferencia de criterios, por la diferencia de ideas, a personas de toda índole y condición, que aquí han sufrido militares, han sufrido personas civiles, han sufrido mucha gente por pensar diferente simplemente. Y en los dos casos me encuentro con que parece que hay como una reminiscencia y una nostalgia de gente que reivindica el franquismo y de gente que sigue reivindicando en otro modo a gente que que al final ha apoyado o estuvo apoyando o justificando el terrorismo. Con lo cual yo creo que es un tremendo error, que es una barbaridad
claridad y que yo, si en ese momento hubiera tenido voz y voto, lógicamente hubiera dicho que no creo que hay que hacer ningún tipo de homenaje a gente que en principio está en la cárcel por un motivo como es el del terrorismo. Lo mismo que no permitiría ninguna exaltación de gente que apoya a Franco y que hoy está blanqueando una dictadura que costó una dictadura durante muchísimos años terrible y terrorífica para este país. Con lo cual, a mí me parece que de las nostalgias no se puede vivir y de lo que hay que vivir es del momento actual y de que además tener una democracia es importante, poder discrepar es fundamental y avanzar en derechos y en reconocimiento es importantísimo. Por lo tanto, yo creo que, vamos, en este caso concreto, yo quería unir un poco esa España que tenemos ahí latente, pero si a mí me hubiera tocado desde luego votar, yo no me hubiera abstenido, hubiera votado en contra. Ana Figueras ha dicho su opinión de forma libre, como también lo va a hacer Tomás Aguado. ¿Qué opina sobre esa introducción que ahora hacemos también de José Antonio Rapún y después la opinión de Ana Figueras, pero al final es el hecho también, ¿no?, que estamos opinando y valorando? Adelante. Sí, bueno, yo amparándome en los dos comentarios de los dos compañeros que han hablado antes que yo, pues comparto todo lo que se está diciendo y voy un poco más en lo que dice Ana, en el sentido de que eso son cosas muy de antes y que yo lo que quiero es aterrizar ya. Estamos en el 2025. A mí me cuesta creer que estemos todavía con este debate. Por supuesto que hay que debatir, pero yo tengo muchas dudas que a la ciudadanía todo esto le importe mucho. Yo creo que le importan otras cosas. Le importa lo del comer de hoy. Entonces, estos debates no creo que lo que se pretenda era que sea enturbiar unas relaciones, crear unos... O sea, entran en unos detalles que creo que no... Yo estoy de acuerdo. O sea, no viene a cuento ahora de nada el que haya en que se celebren esos homenajes a día de hoy. Volvemos a mirar al dedo en vez de mirar a la luna. Creo que tenemos que tener una amplia mirada mucho más realista en los tiempos en los que vivimos para verdaderamente afrontar los problemas que estamos viviendo hoy, lo que le interesa a los ciudadanos. Estos son debates que ocurren en el Parlamento de Navarra, se trasladan al Ayuntamiento de Tudela y que crean una polémica que para mí a día de hoy es innecesaria. ¿Qué opina Yolanda Serrano sobre este asunto? Bueno, pues para mí cero sorpresa. O sea, esto es un pulso de Bildu cada día al Partido Socialista y bueno, ahí estamos. ¿Cuál es el problema que veo yo en esto? El tema de ETA, de la historia de ETA, se ha quitado de la educación. Por lo tanto, mucha gente joven ya no sabe qué pasó en este país en los años de plomo. Entonces, como no hay información, como la gente no tiene su estructura mental de lo que se sufrió aquí, pues son cosas que como que pasan de puntillas, ¿no? Pero yo creo que no deberían de pasar, que es algo muy grave lo que se vivió en ese momento. Es muy grave como para poder repetirlo. Si no te sabes bien la historia, estás abocado a repetirla. Y a mí me daría mucha pena que por puro desconocimiento esto volviese a pasar. La gente joven tiene que saber que en este país, recién instaurada la democracia, se mataba por pensar distinto. La gente joven lo tiene que saber. Y a lo mejor en estas cosas del Parlamento, pues quizás los estudiantes de las dos universidades de Pamplona saldrían a la calle a protestar por esto, pero como no saben, como les da igual, como el gobierno se ha encargado de blanquearlo y de hacerlos pues poco más que hermanitas de la caridad, pues pasa esto. Ahora yo sigo sin entender, bueno, que Bildu vote lo que vota, perfectamente, pero contigo Zureki o no sé cómo se llama, que se abstengan. Oye, ¿de qué vais? Porque en teoría es gente que han estado en política, que saben lo que pasaba, que saben de qué estamos hablando. Abstenerte en una exaltación de otra vez una exaltación del terrorismo. Oye, no, ya vale. Anteriormente lo decía, luego vamos a hablar en el Ayuntamiento de Tudela porque también trascendió este acto, ¿no? Pero bueno, si os parece también, no sé si queréis hacer alguna alusión más sobre lo que estamos hablando. Perfecto, empezamos por José Antonio Rapún. No, pues como decía Yolanda, esto no se explica en las escuelas. Es que recientemente en el País Vasco se presentó un proyecto de ley por parte del PP para que
en las escuelas del País Vasco se explicara la historia de ETA y toda su historia criminal a lo largo de más de 50 años. Y fue precisamente el PNV, el PSOE y Bildu quienes votaron en contra para que esto no se explique en las escuelas. Si no se conoce, pues no vas a terminar, como decía, si no conoces tu propia historia, estás obligado a repetirla, y es verdad. Si esto no se quiere explicar en la escuela, es que estamos en un planteamiento de blanqueamiento del terrorismo de ETA. ¿Por qué? Porque el PSN y todos los demás necesitan a Bildu. Y Bildu no gobierna, pero manda. En Navarra, sobre todo, lo tenemos muy real todos los días, porque quien está detrás diciendo lo que se puede o no se puede hacer, y nos pasa a nivel de infraestructuras, Ya no vamos a hablar otra vez del AVE o vamos a hablar de... No, Bildu de todo eso no quiere saber nada, porque hay una estrategia. En Navarra, cuanto peor, mejor. Y cuando realmente ya estemos en la más de las miserias de todas las comunidades autónomas, entonces para que vayamos rogándoles que por favor que queremos entrar en esa entelequia de Euskal Herria, que no nos engañen. Ana Figueras. Esto es turismo, no ciencia ficción, José Antonio. Sí, de ciencia ficción nada. Hombre, yo estoy de acuerdo. Hombre, ciencia ficción es cuando tú hablas y te refieres al franquismo para hablar de un hecho y me voy a real volver a repetir otra vez. Sí, vosotros habéis hablado los dos y tenéis razón. Cuando no te interesa es ciencia ficción. Y cuando tú hablas, estás por las nubes hablando de ideología. Al País Vasco, sí, ¿no? Iríamos también con los del sur de Francia, porque es muy interesante. ¿No te acuerdas del órgano común con el País Vasco? Y con el sur de Francia, hombre, pues claro. Y el corredor del Ebro para las universidades, pues claro que sí. Ese es un interesante debate. No, es que habéis coincidido, Yolanda y tú, en que lo que no se sabe se puede volver a repetir si se ignora, pues es que se ignora histórica. Todo. Es una máxima, pero resulta que todos tenemos en la cabeza, pues eso, el franquismo, el fascismo, en lo que pasó en el comunismo también, sí, claro, sí, podemos hablar de todo lo que no es democracia. Entonces, lo que te quiero decir es que es curioso que lo que pasó, por ejemplo, en Alemania y la masacre a judíos que se produjo en la Segunda Guerra Mundial está ocurriendo hoy unos kilómetros más abajo y son los judíos los que están masacrando a un pueblo. Luego, la historia es que se puede conocer, pero se puede ignorar, no por desconocimiento, sino por interés de ignorancia. Y mira si es ignorancia, o sea, es igual nos quejáis de que lo del tema de ETA y la locura de ETA, y los que nos manifestamos públicamente en las plazas contra ETA y luego no se ha trascendido o la gente joven no conoce. Y yo tengo una persona muy cercana de historia que le preguntó a los alumnos, y se había dado en clase, que le dijeran, que le definieran la Constitución de Franco, en la época de Franco. Y entonces no dejaron en blanco el papel, empezaron a explicar lo que era la Constitución. Sabían algo de la Constitución democrática que tenemos actualmente y la aplicaron en tal cosa, en tal cosa. Y entonces uno que en blanco dijo, no había Constitución. No había Constitución. Estamos hablando de hace 4 días, como quien dice. Y se había dado la clase. Yo lo que creo es que no puede haber ignorancia de hechos terribles que han acontecido en nuestra historia reciente. No puede haber ignorancia. Y si hay interés, se busca la información. Y si quieren fomentar, también se puede hacer desde los poderes públicos e incluso privados. Lo que ocurre es que a mí me parece terrorífico que se esté, intentando otra vez justificar y blanquear al fascismo que hemos sufrido aquí o al franquismo que sufrimos aquí durante tantos años, y me sigue pareciendo dolorosísimo también que se esté reconociendo públicamente a gente que no ha pedido perdón públicamente, aunque lo ha hecho de esas maneras que ellos han planteado, pero no, hay que ir, hay que ser valientes, hay que convocar, lo mismo que dijiste, que se dijo, se ha acabado el terrorismo, hay que decir, y nosotros además pedimos perdón a la ciudadanía que hemos violentado o que hemos asesinado. Si eso estamos de acuerdo los que estamos aquí, otra cosa son los fondos, que habría que hablar de mucho. Gracias, Ana Figueras. Tomás Aguado. Sí, bueno, yo sigo en lo mío, ¿no? Me niego a revivir en todo esto que se está comentando porque entiendo que estamos en el 2025. Se dice que el que no recuerda la historia podemos estar abocados a olvidarla y que habría que dar en las universidades todo esto. Pero ¿de verdad a la gente le interesa? ¿A los jóvenes de hoy en día le interesa? Yo tengo hijas que de esto no saben nada. A mí tampoco me interesa la letra pi.
Claro, pero me la tengo que vale, aprender. Qué bien. Pues lo mismo la historia. Que estoy de acuerdo, pero yo lo que voy es, Claro. si hablamos, cuando decía José Antonio de infraestructuras y todo eso, ahí vamos a coincidir y vamos a hablar y vamos a tocar un tema tangente. Pero cuando estamos hablando de revivir todo eso y tal, ¿a quién le interesa? Es que aquí destapamos a Franco y destapamos ETA. O destapamos Venezuela. A mí es que cuando oigo esos discursos, que los oímos todos los días, pero no en el Ayuntamiento de Tudela, lo oímos en el Parlamento Nacional. Y a mí lo que me da la sensación es de que se saca eso para tapar otras cosas. Y yo sigo insistiendo en eso. La historia hay que recordarla, y la historia hay que revivirla, y la historia hay que ser conscientes de lo que ha ocurrido para que no vuelva a ocurrir. Todos estamos en contra de la violencia de ETA. Faltaría más. Otra cosa es cómo se utilice. Y ha salido aquí que el gobierno de Navarra utiliza eso. Al final son los votos los que son. Otros utilizan otros votos. Otros utilizan otros votos. Y cada uno los utiliza cuando le conviene. Y le reprocha al otro que no utilices aquellos. Las líneas rojas las cambiamos de sitio cuando nos conviene. Entonces yo me niego a eso. Yo estoy en el año 2025 y me gustaría que todo eso, que esto nos sirviera, estos pequeños detalles que lo que hacen es ensuciar la sociedad, que lo que haríamos es tener más respeto entre todos y ir a lo que verdaderamente nos importa. ¿Estamos de acuerdo o no que se explique en las clases, en la ESO, o cuando el coeficiente intelectual de las personas se estimen oportuno? Porque al final una niña o un niño de 10 años igual no está capacitada para entender que fue Franco o que fue ETA, pero igual a los 12 ya sí que lo está. Eso es lo que yo tengo dudas, pero yo creo que no tenemos dudas, por lo menos en esta mesa, de ese concepto. Yolanda Serrano. Yo pienso, como lo que he dicho antes, o sea, la base está en la educación y la gente lo tiene que saber. La gente joven tiene que saber qué ha pasado en este país. Bien, con ETA, con Franco, con todo. Y así, cuanto más conocimiento tienes, mucho más fácil es hacerte tu composición de para dónde quieres ir, cuál es el proyecto de pensamiento con el que más te identificas, cuál es, o sea, yo pienso que o sea, no se puede obviar eso. Vuelvo contigo. No me ha quedado claro tu posición. O sea, ¿tú crees que Tomás Aguado, hago referencia a Tomás Aguado, crees que esas cosas hay que explicarlas en la escuela, sí o no? Sí, ¿por qué no? Hay que explicarlas. Luego es que no me había quedado claro eso. Luego entraremos en la duda quién las explica y cómo se explican. Hombre, pues en un sistema público los profesores pasan pero una te quiero decir que educación. es que muchas veces dice, lo estamos viendo en diferentes sitios, dice, no, es que esa es mi verdad. Y, no, es que esa es la mía. No, oiga, no hay más que una verdad. Abra usted la ventana y mire si llueve o no llueve. Uno dice que llueve, otro dice que no llueve. No, abra usted la ventana y mire si llueve. Entonces, cuando hay una realidad dentro de sus estudios, ¿por qué no? Pues claro que sí. ¿Algo más al respecto, Yolanda Serrano? Bueno, hemos tenido hace un mes que comentamos en esta tertulia un profesor que ha sido etarra, ¿no? Que tenemos aquí en el instituto. O sea, pues como para preguntarle la historia. Que esa es otra, que en el Parlamento hoy se llevan 2 proposiciones de ley de UPN para cambiar la normativa de forma que cualquier setarra no pueda estar dando clases en un ente público, pues como puede ser un instituto. Bueno, a UPN le han puesto a parir. Si es que no se puede hacer eso. Si es que eso no tiene, Bueno, no tiene más que un planteamiento, que una no se defensa puede política. hacer, lo dirás tú. Hombre, ya lo digo yo. Hombre, Tendrás que cambiar el Código Penal, tendrás que cambiar cosas. Pues igual hay que ir al Congreso de los Diputados a cambiar el Código Penal. Ya, sí. Porque, a ver, ¿por qué un pederastra? Está inhabilitado ese señor, que es la pregunta que nos venimos haciendo hace más de 2 meses. Vale, está inhabilitado. ¿Por qué no inhabilitas a un esetarra? ¿Qué hay que hacer? ¿Cambiar la ley? Pues vamos a ver si se puede cambiar la ley. Entonces Pues estamos ya está. eternamente... Porque a un pederastra se le inhabilita. No, bueno, pero a una esetarra no. tampoco se le inhabilita tanto. A mí hay muchos pederastas curas con sotanas y sotana, civiles y padres, hijos... A un pederastra condenado tal, se le inhabilita. ¿Y por qué a un esetarra no? Pues, tenemos más asuntos y quería también, bueno, pues entrar en harina además también con vosotros, con los tertulianos, porque hace unos días también fue el Congreso del Partido Socialista, la nueva ejecutiva de María Chevite. Pues hay que decir que Ramón Alzorriz ha sido el que ha ascendido a vicesecretario general y Esther Iso será la secretaria de organización. La ejecutiva son 12 caras nuevas en este 13º Congreso. Dentro de los titulares que nos hemos encontrado, pues hay algunos que no han hablado mucho, otros han hablado de que no ha habido mucha autocrítica, y me interesa mucho saber la opinión de nuestro
los tertulianos, pero concretamente voy a empezar con Tomás Aguado, que fue afiliado al Partido Socialista y me gustaría saber tu opinión sobre el partido que estuviste afiliado. Bueno, pues efectivamente estuve afiliado, ahora me ha tocado verlo desde fuera, he estado en varios congresos, conozco el partido por dentro y bueno, para mí no hay ninguna novedad, ha ocurrido como siempre ocurre y como además soy consciente de que ocurre en otros partidos políticos. Creo que son estructuras formadas de una manera donde es muy difícil penetrar y donde al final la autocrítica siempre es cero. Porque si vemos, pues bueno, ha salido todo con un 90 y mucho %. Entonces, bueno, pero es que no hay otra forma. O sea, es que eso es así. Creo que automáticamente no hay prácticamente ningún cambio. Todo sigue igual y el Partido Socialista va a seguir con la misma línea que está hasta ahora y bueno, todo veremos cómo le va. Lo que dices, a Ramón Arzorriz le han ascendido, no sé qué significa ese rango con ese ascenso, pero al final los que mandan ahí son los que son y son los mismos y no creo que haya muchos cambios por ahora en un futuro muy próximo. José Antonio Rapún, ¿algo que decir? Pues ahondando en la misma opinión de Tomás, ¿verdad? Pues esto ha sido un congreso a la búlgara. Es decir, votan 100. Yo no he dicho eso. Pero lo digo yo, te preocupes. A la búlgara, ya. Votan 100 y salen 105 votos. O sea, no hay ninguna novedad. Estamos dentro del Partido Socialista en el populismo. Los trae Pedro Sánchez. No hay ninguna autocrítica. No hay ninguna referencia a lo que yo comentaba antes de Bildu, que gracias a ellos están sentándose en el Ayuntamiento de Pamplona y están de alguna forma redirigiendo lo que es el gobierno. Y por cierto, lo mismo va a pasar ahora y no hay. Creo con una nueva moción de censura a un señor alcalde de UPN que lo está haciendo muy bien. Fíjate la cantidad de industria que está llegando. Una fábrica de baterías para coches eléctricos en Noain, que ya nos hubiera gustado que se hubiera montado, por ejemplo, en la Ribera. En cualquier sitio, pero en la Ribera, ¿vale? Y entonces no hay ninguna novedad. No se ha hablado de Bildu, no se ha hablado de infraestructuras que necesitamos, que Navarra se va a quedar en la cola de todo, pero de todo, ¿eh? Y no se ha hablado de cosas que interesan a la sociedad. Simplemente la ideología que se impone desde Madrid y a callar. Y todos encantados de la vida y aplaudir, pues porque aquí estamos mandando por lo que estamos mandando. Y ya está. Es la opinión de José Antonio Rapún. La de Ana Figueras creo que no va en esa línea. Adelante, Ana. ¿Cuál es tu opinión? Yo voy a empezar diciendo que soy persona que siempre he militado hasta hace unos años en partidos políticos y yo defiendo los partidos políticos. Yo he sido muy crítica en mi partido político y lo que creo en este momento es que los partidos tradicionales, los grandes partidos, se cierran, se crean como una coraza donde se quieren proteger y no ver lo que está pasando alrededor y eso a veces lleva a que la gente eche un paso atrás. Pero yo no creo en el populismo de que vamos a hacer algo mucho mejor y más bonito y más democrático juntándonos una agrupación electoral. No lo creo. Es posible que funcionen con muy buen talante, que además tengan igual hasta más libertad, no lo sé. Pero yo defiendo como forma organizativa democrática a los partidos políticos. Pero lo que ocurre es que los grandes partidos, que son los tradicionales, pues se dice, es que esto es algo cerrado, hermético, que aquí no se mete mano. Bueno, pues efectivamente, el Partido Socialista está haciendo congresos donde sale por unanimidad lo planteado y no hay un debate interno. Tampoco en el PP. Se cargaron a Casado y hoy tienen a Feijóo sin congreso, por poner un ejemplo. Si aterrizamos en Navarra, yo creo que en Navarra han pasado cosas muy importantes y tal vez le han pillado con el pie cambiado a UPN. UPN siempre con el Partido Socialista y un Partido Socialista que hoy no es el mismo Partido Socialista, aunque UPN probablemente sea el mismo UPN de hace unos años, tenían a bien formar o conformar un gobierno. Hoy te toca que me apoyas tú y mañana yo voy y te apoyo. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado porque hay un actor fundamental, que queramos, nos guste más, nos guste menos, es Bildu. Como hay actores que a mí no me gustan nada, como son Vox. Entonces, esos partidos que no son de mayorías absolutas, probablemente pueden conformar gobiernos. ¿Qué es lo que yo, además, le he criticado personalmente al Partido Socialista hasta el más alto nivel político en una reunión en la que coincidimos? Pues que las cosas hay que explicarlas.
las cosas hay que explicarlas. Y si hoy el Partido Socialista puede gobernar y puede gobernar con los votos de Bildu, que no olvidemos, aunque no le guste a la gente o no nos guste, es un partido democrático, pues lógicamente de cálculos y dice, oye, yo le voy a dar a UPN al señor Esparza o a la señora Ibarrola tal, pues no se lo doy, claro. Esa es la oferta y la demanda política. Otra cosa es que yo creo que la ciudadanía se merece las explicaciones necesarias y pertinentes. Dice, no, es que si se hubiera hecho eso, igual se pierden las elecciones. O no, porque tú tendrás razones de peso fundamentales para que a ti te dé una estabilidad en Navarra para progresar. Y ya está. Gracias, Ana Figueras. Le pedimos la opinión a Yolanda Serrano. Adelante. Bueno, pues yo como en todos los partidos, ¿no? Quien se mueve no sale en la foto. Por lo tanto, el Congreso del PSOE, todo han sido alegrías y besos y abrazos, pues porque están los mismos, los que apoyan este tipo de políticas, quizás no por convencimiento, sino porque si no, igual me estoy jugando no aparecer en las siguientes elecciones en la lista, al Parlamento o al Ayuntamiento que corresponda. Entonces, cuando en un partido se pierde la crítica interna, que para mí es lo que lo hace grande, pues se ha perdido todo. Entonces, el Partido Socialista, lo mismo que UPN, o sea, en UPN si hablas en contra del aparato estás defenestrado ya para siempre. Puedes hablar lo que quieras, pero no vale para nada lo que digas. Y además nadie te va, aunque la gente piense como tú, nadie te va a apoyar por si acaso. Por lo tanto, a mí estos partidos ya es que me aburren mucho. Yo no tengo nada más que comentar. O sea, el Partido Socialista, tal y como lo está haciendo en Navarra con la Ribera, me da mucho asco. Por lo tanto, que salga quien quiera y que hagan lo que les dé la gana. No tengo ningún interés, ninguno. Después de haber escuchado a Yolanda Serrano, Ana Figueras y José Antonio Rapunto, ¿más Aguado algo que decir en esta segunda vuelta? Sí, bueno, un poco al hilo de lo que se ha dicho, ¿no? Totalmente de acuerdo con Ana en que los partidos, y sobre todo más los grandes, tienen una coraza donde es muy difícil penetrar ahí. Pero es verdad, o sea, a José Antonio decirle que todos los partidos actúan de la misma manera, o manera muy parecida. Se habla en la noticia de que el Partido Socialista en Navarra se ha radicalizado. Yo creo que no se ha radicalizado. Yo lo que creo es que es un tema... La noticia a la que está haciendo referencia la recogía navarra.com en una de las ediciones en las que abordaba ese... Sí, hablaba de radicalización. Yo creo que no. Lo que ocurre es que hay que mirar un poco al Parlamento, ver los números y saber qué es lo que hace falta para gobernar, como muy bien decía Ana. Porque claro, aquí le llamamos radicalización. Hay otros gobiernos autonómicos donde ponen de vicepresidente a un torero y despide a la UME. O sea, es que aquí hay para todos. Por eso te digo que estas cosas son noticias. Mira, los congresos, se habla de una ponencia política y, por supuesto, no son sitios para que nadie vaya allí a llevar la contraria. Pero porque todos los que están allí están de acuerdo con eso. Solamente cuando hay un debate entre dos líderes es cuando se crea ciertas diferencias. Y habrá hasta dos ponencias políticas. Pero cuando solamente hay una persona a la que se presenta eso, el acuerdo va a ser total. Y no es el sitio donde discutir. Habría que leer esa ponencia política, que no lo va a hacer nadie, y dentro de 3 años ver que se ha cumplido de todo eso. Yo de eso sí que sé algo y algo puedo decir. Pero es que esos son los congresos de los partidos políticos, del PSOE y de todos los demás. ¿Algo podrías decir respecto a qué? Pues de que se dicen cosas que luego no se cumplen. ¿Algún ejemplo? No, ninguno. Hasta ahí podemos... No, ninguno. Si lo sabemos todos, sí. Pero cuando hablemos... Si se habla aquí no se sabe nada. O sea, si tú quieres decir algo, Tomás, de verdad. No, pero escucha, pero que es lo que he dicho. No hay que hacer más que leer una ponencia política o discursos en mítines y todo eso. Al final todos sabemos lo que... todos van a bajar impuestos, todos van a hacer no sé qué, y al final ocurre lo que ocurre, que es a lo que voy, pero que para eso los responsables somos los propios ciudadanos, que somos los que metemos la papeleta. Pero es que esto que estamos hablando ahora de un congreso del Partido Socialista no es el sitio para debatir nada. ¿Quién le va a debatir nada a ellos si están haciendo su congreso? Está todo clarísimo. José Antonio Rapón. Comentaba Tomás lo de la partidocracia, en el sentido de que quien manda es el partido y en el partido mandan los 3 o 4 de siempre hasta que los desbanca el siguiente y seguimos en lo mismo. Yo por eso, a mí hay un sistema que me gusta mucho, que es el sistema inglés.
El sistema inglés, el partido no es lo primero es la comarca o la zona o el condado por donde tú te presentas y la gente que vive en ese condado que vas a defender sus intereses. Ese es un sistema que permite que, por ejemplo, si hay algo contrario a un condado en concreto, el representante puede votar en contra, aunque sea su partido. Luego, el interés del partido es un tema aparte, o sea, que es una cosa mixta y no que aquí, si eres amigo de quien manda, pues vas en las listas o te pone no sé qué y tal, y si no, pues es que al final no es una dictadura de los partidos también lo que estamos sufriendo, ¿eh? Y en ese sentido se podría cambiar esto, yo creo que sí. Elecciones libres, oiga, en un pueblo, ¿por qué no hay una lista libre que se presente el que quiera y no los partidos? Y la gente elige a los mejores o no elige, o después ya veremos cómo. O sea, es que el sistema electoral, que incluso es bastante perjudicial, el que tenemos actualmente, había que cambiar la ley electoral también, porque quien pierde las elecciones puede gobernar. O sea, son cuestiones que vienen al hilo, no de este Congreso, del Congreso de mi partido lo mismo, y cuando surge alguna autocrítica, como por ejemplo en el Partido Socialista podía ser Lambán, que ha sido un personaje en Aragón y un tío muy competente gobernando, pues oye, no, prefiero no molestar a nadie y ya está. O sea, esto es una imposición, partitocracia. Ana Figueras. Yo sigo defendiendo a los partidos a pesar de que tienen que corregir muchísimas cosas, porque yo es que creo que la democracia no es perfecta, ni mucho menos, pero es lo menos malo que hemos conocido hasta ahora. Se podrían buscar fórmulas, se podría incluso modificar ahora mismo no solamente la ley electoral, sino que, por ejemplo, pues gente que entró con mucha fuerza, los Podemos, los ciudadanos que dijeron que iban a reestructurar la administración y quitar, por ejemplo, pues ese nido donde, no en Navarra, porque no es más que uniprovincial, pero cuando son más provincias que componen una región, pues al final tienes las... ¿cómo se llama este tipo de... la fórmula esta que tienen... primarias. ¿Las? Primarias. No, orgánicamente. O sea, en Aragón, por ejemplo, lo tienen. Las... Que puedan elegir un poco con cantones o... No, que administrativamente... Comarcas. Las comarcas. Comarcas. Las comarcas y lo superior. Eso al final crea una dependencia y un, digamos, como el pesebrismo del partido, donde a mí me ponen aquí, donde aquí yo puedo hacer algo tal y cual, que luego va degenerándose. Yo creo que eso se podría dar una vuelta a la forma organizativa que se tiene incluso en el propio Estado, pero eso supone enfrentarte muchas veces con un poder muy institucional, donde dices, oye, si yo soy la presidenta de la comunidad de esta y tal, que ahora no me acuerdo, no me viene el nombre, pero bueno, ya me vendrá cuando acabemos, y dices, ¿y qué función es eso más que duplicar muchas veces la administración? Pero voy a poner un ejemplo. Ha habido partidos nuevos, yo sintonicé en algún momento con lo que fue, pues eso, el Podemos, la Izquierda Unida y tal y demás, y incluso en el gobierno central, el hecho de que haya ese equilibrio entre el Partido Socialista y lo que es ahora más Sumar, pues bueno, lo que nos lleva es a que hay enfrentamientos que son muchas veces públicos y otras veces no públicos, donde hace que se avance. Y me estoy refiriendo al último hecho que les ha distanciado más, que es si tiene que cotizar al IRPF el salario mínimo interprofesional. A mí eso me gusta de la política, que al final haya una diferencia, se sustancie con un acuerdo y se intente avanzar. ¿Qué ocurre? Que yo lo que creo es que hay partidos o hay formas de entender la política donde no quieres enfrentarte, aunque tengas ideológicamente un sesgo de izquierdas, pero pienses distinto, sino que aquí vamos a lo cómodo, vamos a lo fácil. Pues no, es que hay situaciones que ahora han cambiado y lo importante es pelearlo. Yolanda Serrano. Yo poco más tengo que decir. Yo ya he dicho lo que pienso. En un congreso de un partido político donde no se escucha a los afiliados, pues es que no, a mí no me vale para nada. Eso es un nido de poder y ya está. Y se reparten los cargos. Vamos con el último de los asuntos de la tertulia. Tiene que ver con el pleno del Ayuntamiento de Tudela. Entre otros asuntos, se dio cuenta la dimisión de Màrius Gutiérrez y la entrada de Mariela López. Se aprobó la plantilla orgánica. También se aprobó la ordenanza reguladora del suministro de postes de recarga
de vehículos eléctricos, asimismo el local de abajo del Ayuntamiento de Tudela para dejar cosas de la Concejalía de Festejos, y en lo que respecta a las mociones del Ayuntamiento se aprobó por unanimidad la de apoyar a la empresa Nano Automotive en contra de los despidos e instando al Gobierno de Navarra y a SKF a dar soluciones, también la presentada por UPN de condena del acto de apoyo a los presos de ETA promovido por Ernai en Berriozar y la presentada por el PSOE para la declaración del 2025 como el año del pueblo gitano. También se aprobó la presentada por el PP sobre la indefensión que supone la ocupación de viviendas para los pequeños propietarios y se rechazaron las presentadas por Contigo Tudela sobre la redacción de una ordenanza de transparencia y la que solicitaba programar por parte de la EPEL al menos una sesión de la obra de teatro 1936. También es rechazada la presentada por el PSOE sobre la antigua cooperativa de labradores solicitando la adecuación de la parcela libre de uso por parte de la UNA para un recinto multiusos. José Antonio Rapún, sobre el pleno del Ayuntamiento de Tudela, ¿qué destacarías? En fin, adelante. Bueno, pues por empezar con lo de Berriozar, ¿no? La moción que se aprobó por unanimidad por todos los grupos, condenando esa cesión de un local público para una asaltación de presos de ETA o de terroristas, sobre todo llevando el nombre de Francisco Casanova, esa instalación. Y luego también, en fin, seguimos con la misma dinámica de Nano Locomotive, en fin. Ahí ya no queda más sino presionar, porque tanto SKF, que estaba en el origen del problema, ¿no? En cuanto que fue una parte de su producción de la que se deshizo y vendió en su día, y el Gobierno de Navarra, el Departamento de Industria, pues algo también tiene que decir y que hacer. Yo mucho me temo que la solución va a ser muy difícil. Está en la misma dinámica que BSH, donde este viernes va a ir alguna empresa, algún empresario interesado en todo el tema de producción metálica, de automóvil, o, en fin, tendría que ser algo semejante, pero es muy difícil. Y una vez que esto se termine, porque ahora está el proceso concursal, creo que es, hasta que el juez decida, pues yo creo que había que hacer mayor hincapié en el tema de los desempleados que van a perder su puesto de trabajo, en el tema de formación. Me imagino, ya lo dijo en su día aquí el representante sindical del comité de empresa, distintos sectores de edad y ver aquellos que peor se van a quedar, de forma que sobre todo tendrán que volver a hacer formación, que es lo más importante, la de lucha contra el empleo. Yo siempre, cuando me lo preguntaron en su día, dije, no, formación, formación y formación, porque la gente tiene que estar continuamente formándose, porque los empleos son cada vez distintos y cambian, pues con los tiempos, pues como cambia la industria y cambiamos todos, ¿no? Entonces yo mucho me temo que tendrían que empezar ya a pensar en esa posibilidad de qué vamos a hacer con esta gente. Ana Figueras. Pues yo, volviendo al tema, o empezando por el tema más importante de lo que se debatió en el Pleno, primero, que hubiera unanimidad es importante, es fundamental, yo creo que no podía ser de otra manera, pero hay un asunto que yo, hablando con los trabajadores, porque asistí al Pleno, me hace cambiar de idea. Y es lo siguiente: cuando SKF se desprende de la parte de tornería y laminación en el proceso productivo del rodamiento, le exige exclusividad. Porque, bueno, yo tengo en la cabeza que, pensando que iba a ser complicado lo de SKF, volver a que la solución pase por SKF, que no digo yo que no tenga que ser, pero me dicen que hay una firma de exclusividad, que ellos han tenido a veces solicitudes y han hecho muestras o han intentado hacer muestras de rodamientos para empresas nacionales e incluso alguna extranjera, y que automáticamente SKF lo ha prohibido. O sea, entonces, como estamos en el proceso concursal, que yo no tengo idea de cómo se desarrollan esos acontecimientos, a mí lo que me parece que es indecente que tú te quieras apartar, quieras tenerlo además como exclusivo, pero que no dependa de ti la producción de una parte del rodamiento, tan exclusivo que cuando viene alguien tú dices, no, es exclusivo, soy yo el único que puedo compraros, y luego cuando no le salen las cuentas o no le interesa por las razones que sea, va y los deja tirados. A mí me parece que eso, para mí, supone un cambio importante en la actitud que tiene que adoptar SKF. Yo, sabéis que cuando he estado otras veces he dicho que lo veía complicado, porque SKF también en este momento está, pues uno con un ERE de
del personal y supongo que eso es complicado, pero hay detrás mucho dinero, hay mucho capital, está consolidado, que vamos, yo deseo fervientemente que SKF, a pesar de que ya hemos pasado muchas veces por esa situación, permanezca, es una empresa modelo en cuanto a las relaciones personales, pero con este caso fue desastroso, y cuando me entero de que piden la exclusividad y cuando ellos le dicen ahora, oiga usted, pues cómprenos los rodamientos, no los compre en la India o en la China, cómprenoslo aquí. Por una parte me pone el límite y por otra parte él tiene la libertad. Siempre hemos dicho que al final estamos en un mercado donde la oferta de demanda y capitalista y contra el capital parece que no se puede intervenir. Pues yo creo que tiene que intervenir el gobierno en el sentido de facilitar las cosas todo lo que pueda y trabajar desde ese punto de vista tanto con Nano como con SKF. Bueno, Nano no, la concursal, porque Nano está fuera. Pero también es verdad que las empresas cuando exigen condiciones que las cumplan en todo su proceso. Yo me quedé pasmada cuando eso me lo dijeron otro día los trabajadores. Por lo tanto, yo creo que hay una corresponsabilidad importante de la multinacional SKF para con los trabajadores de Nano. Tomás Aguado. Sí, bueno, efectivamente, todos los temas que has tocado del Pleno del Ayuntamiento de Tudela, creo que este es el más delicado y el más importante, ¿no? Yo, después de lo que acaba de contar Ana, es cierto que da un giro a cómo pensar sobre este tema, ¿no? Difícilmente se va a poder hacer nada porque es un tema empresarial y es un tema, tienes toda la razón, de esas exclusividades que se piden y luego la empresa no los cumple y todo eso. Pero yo creo que es el momento de que las administraciones, no sé, Ayuntamiento de Tudela, pero sí Gobierno de Navarra, es una manera de presionar a la empresa para que cumpla. Pero sobre todo, algo que ha dicho José Antonio, es que estos trabajadores puedan tener una reubicación. Yo creo que al final se quedará en lo que se quede, pero quien se va a quedar desnudo son los trabajadores. Y a esos trabajadores hay que buscarles una reubicación y hay que darles una solución porque es lo verdaderamente el problema de este tema. No sé qué se podrá hacer, pero sí que habría que exigirle a la administración, sobre todo a la autonómica, de que presione. Y creo que estos argumentos que ha contado Ana le sirven a la administración para presionar. Yo, aparte de esto, los otros temas son todos temas muy locales, que si no eres de Tudela a lo mejor te pierdes un poco en el funcionamiento, de emociones y tal, pero creo que ya me tocó en una tertulia hablar sobre este tema de los plenos de los ayuntamientos. Creo que el Ayuntamiento de Tudela está haciendo una mala copia del Congreso de los Diputados, con ciertas actuaciones. No entiendo esa negativa a hacer una ordenanza de la transparencia. Los que hemos estado en plenos no lo entiendo, y menos teniendo mayoría absoluta. No lo entiendo. ¿Dónde está el problema? Porque es que cuando tú no te quieres prestar a eso, parece que estés escondiendo algo. Y estoy convencido que UPN no tiene nada que tapar, porque todo es que se muestra, es que tienen un pleno al mes. Es que tiene. Pero cuando la oposición te está pidiendo cierta información, dásela. No entres en esos debates que creo que es una mala copia del Congreso de los Diputados, que se dice a todo rotundamente según de quién venga. Lo dice este, pues yo digo no. Lo dices tú y lo digo que no. Creo que esto en el Ayuntamiento de Tudela tendrían que ponerle una solución porque da muy mala imagen. Claro, lo dice uno de Murchante, ¿no? Que bueno, que a ver, ahí está la cosa. Pero es verdad, estamos llevando a la política a un tema donde, en vez de hablar de esto de Nano y de hablar de otras actuaciones que favorezcan a lo que es la vida social de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, como es Tudela o deben ser los diferentes pueblos, nos estamos quedando en las historias esas de peleas entre grupos y entre partidos. Y eso no lleva. Yo creo que esto lo que se está consiguiendo, y lo dice alguien que se ha dedicado a esto, es que la gente se aleje de la política. Yolanda Serrano, ¿se aleja de la política? ¿Crees que sí? ¿Se aleja de la política lo que dice Tomás Aguado o no? Cuando escuchamos estas cosas. Bueno, la gente cada vez tiene menos interés, y si pones las noticias y vas escuchando, pues bueno, sí, sin ningún problema. Yo, desde luego, no me gustaría verme como responsable de hacer ninguna candidatura en ningún sitio. Hombre, donde se cobran 8.000 euros al mes, sí. Pero en los pueblos no me gustaría verme en esa tesitura ahora porque la gente pasa y con razón. Bien, con el tema de Nano, que quizás sea lo más interesante del Pleno, pues es que sí, apoyar por unanimidad, que eso es lo más fácil. Ya, vamos, vienen los trabajadores, pues les vamos a apoyar, faltaría más, ¿no? Soluciones, yo no veo ninguna. Primero, SKF te pide exclusividad. Eso tiene que estar escrito en algún contrato, donde a ti te dice que si tú vendes a otros, yo te pueda sancionar, no sé qué. Pero si yo no cumplo,
también habrá otra contrapartida. Si eso está escrito, pues no hay que hacer más que llevarlo al juzgado y que se ejecute el contrato. O sea, es que esto de esta parte de la producción la sacamos fuera y estás obligado a venderme solo a mí, en exclusividad. Vale, pues vamos a escribirlo y si un día me dejas tirado, pues tú tendrás que cumplir con esto y esto. Si eso está escrito, es tan sencillo como ir al juzgado. Ahora bien, que el Gobierno de Navarra se responsabilice de gente que una empresa ha despedido porque le va mal, porque los números no salen. De eso, cada día en Navarra hay muchos, pero son empresas de 2 empleados, de 4, de 8, ¿por qué a los 100 y pico de enanos sí y a los otros no? O sea, a ti te despiden de tu empresa y te tienes que buscar la vida. Y si no, pues te mueres de asco en casa. ¿Por qué? ¿Son más navarros? ¿Porque trabajan 100 en una misma empresa? Yo no lo veo justo. O los que les faltan 3 o 4 años para jubilarse, vamos a estudiar una forma de que se jubilen. Oye, perdona, y el que está trabajando que le faltan 6 meses y tiene que seguir, aunque esté cojo, manco y jodido, porque si no, le descuentan cada mes 80 o 100 o lo que sea euros a lo largo de toda su jubilación. Oye, ya vale, ya vale, que la administración está para asumir y admitir lo que tiene que asumir y admitir, pero todo no, y si lo admite para unos, para otros también. Pues estamos llegando al final y vamos a terminar con el último minuto de cada uno, porque es así la tertulia. José Antonio Rapún. Bueno, decir que lo que ha expresado Ana de la exclusividad, eso cambia por completo toda la panorámica, claro, porque es un detalle y un matiz que no conocíamos, ¿no? Esto me recuerda a alguna gran industria o empresa de la distribución, ¿verdad?, que también pide exclusividad, y conozco algún caso concreto, pero claro, quien firma la exclusividad también en parte claro, es la responsabilidad coautor de esto, y de ¿no? hecho, interrumpo, pero lo tenía que decir también, si recordamos un poco las diferentes noticias que han salido de Nano, al principio de SICAF ni se le nombraba. O sea, ellos lo que querían era seguir, pero ya de repente algo pasó porque sus quejas ya se enfocaron en SICAF hasta ese testimonio que nos ha dicho Ana Figueras. Y ahora sí, 30 segunditos para terminar. Sí, y luego lo de la transparencia, tiene razón Tomás, pero joder, ninguna pega en hacer una ordenanza que regule todo esto. Pero también digo, que esto ocurre, desgraciadamente, en todas las administraciones, que te puedo poner ejemplos de parlamentarios de UPN que han tenido que recurrir al defensor del pueblo para que el Gobierno de Navarra le entregara cierta información, y pasa prácticamente en todo. Ahora, eso hay que regularlo y si está regulado, pues entonces es cuando se puede exigir, ¿no? Gracias, José Antonio Rapún. Hombre, a mí lo que me parece es que tiene gracia que se apruebe una moción de indefensión en la ocupación cuando no hay ese problema ni existe y ese es inventado, y no se quiera transparencia. No se quiere transparencia porque está invadido de mediocridad muchas veces la política y los políticos que están actuando. Si fuera el caso de que no fueran tan mediocres, no me tengo que remitir a otras instancias, me tengo que remitir a gente que gobernó UPN, o sea, a personas de UPN que gobernaron este ayuntamiento, lo he dicho públicamente otras veces, pero no voy a hacer propaganda, en dos ayuntamientos, en 4 o 5, donde ese problema no existía. Entonces, a mí lo que me parece es que el miedo a dar la cara, el miedo a explicarse, el miedo a dar toda la información y transparencia, lleva a que sea muy mediocre la política, y al final lo que ocurre es que mejor no hacemos una ordenanza. Y ya está, es que es así. Tomás Aguado. Sí, bueno, al hilo de todo esto, ¿no? Lo de Nano, efectivamente, yo lo único que reivindicaba y decía es que la administración, en este caso el Gobierno de Navarra, que presione, porque seguramente tiene algún argumento para presionar a SKF. Porque no es la primera vez que estamos oyendo noticias de que esto no va bien, que esto no funciona, y a lo mejor resulta que están buscando por otro lado otro proveedor. No vaya a ser que lo que ocurra sea eso y dentro de 2 años tengamos que estar hablando de una noticia con carácter retroactivo. Entonces, es lo que estoy diciendo, y efectivamente tiene razón Yolanda, si son 120 trabajadores son 120, pero si hay una empresa de 2 también. Yo lo que hablaba es de que el Gobierno de Navarra presione y de que si puede haber una reubicación, pues mucho mejor. Y lo de la transparencia sigo diciendo,
todo lo que decía Ana tiene toda la razón del mundo, pero es que aparte yo voy más allá. Yo creo que los políticos, ya no entro si son mediocres o no. Yo lo que voy es que creo que los políticos gobiernan para ellos. Sí. Gobiernan para ellos y les da miedo. Se cree que es un tajo. Claro, y les da miedo el sacarlo fuera porque parece ser que se va. No sé qué se va a descubrir. Último minuto para Yolanda Serrano. Y luego, si tú, como oposición en el Parlamento, estás encendido porque tienes que ir al defensor del pueblo a que te dé información del Parlamento, no hagas lo mismo. Que es que estamos aquí y él y tú más. No, si estás criticando que el Gobierno de Navarra no te da la información suficiente para que tú puedas hacer la oposición que en justicia es, teniendo toda la información, donde gobiernas, no hagas lo mismo, porque entonces eres igual o peor. Pues así vamos a terminar la tertulia. La semana que viene vamos a querer hablar también de ese futuro posible centro escolar en el Valle del Keiles, en el que querremos saber también la opinión de los tertulianos que hoy nos han acompañado. Volveremos a contar con Tomás Aguado. Hola, encantado. Ahí estaremos también con José Teo Rapún. Pues sí, muchas gracias. Estaremos también con Ana Figueras. Pues sí, seguramente. Y también le pediremos a Yolanda Serrano que esté también. Si Dios quiere, aquí estaremos. Pues esto ha sido la tertulia Objetivo La Ribera y, como saben, amenazamos con volver la semana que viene. Adiós. En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera.